El decreto ley número 82 confirmó nuestras sospechas. Ya te lo contamos. Cualquiera que le dedique una parte de su precioso tiempo a buscar en las redes qué sucede en relación a Cuba, habrá podido ver la última operación psicológica lanzada de emergencia por el Departamento de Propaganda del Partido Comunista de Cuba. Y es que, como si fuera poco, la cercanía al final del 2023, bajo condiciones deplorables en la isla, con una red comercial desabastecida, la imposibilidad de entregar la canasta básica normada en tiempo y forma, unos resultados macroeconómicos previsiblemente nefastos dados por los incumplimientos de los planes productivos y de exportación, un déficit presupuestario incrementado en más del 40%, una inflación que se mantiene en ascenso y un peso que sigue su devaluación imparable, alcanzando cifras récord en el mercado informal. Los últimos acontecimientos en el plano internacional han puesto aún más presión sobre el papel victimista que desde La Habana siempre tratan de proyectar. Para explicarnos mejor, aquí te traemos una breve cronología. 15 de noviembre. La situación de los derechos humanos en Cuba es analizada por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí, representantes de varios países expresaron su preocupación por el incumplimiento por parte del gobierno cubano de varios acuerdos internacionales y algunas recomendaciones hechas con anterioridad. Estos fueron algunos de los señalamientos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos identificó la falta de disposiciones para asegurar la separación de poderes y de garantías para la independencia judicial. En ocasiones se expresó preocupación por la falta de transparencia y las deficiencias del sistema de justicia, incluidas las de la Fiscalía General de la República. Se recomendó que se velara por la plena independencia, imparcialidad y efectividad del Poder Judicial en consonancia con los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Se expresó preocupación por el hecho de que se ampliara en el Código Penal la lista de delitos punibles con la pena de muerte, entre ellos el delito contra la seguridad del Estado, lo que, según algunos especialistas, podría menoscabar las libertades de expresión y reunión. Por tal motivo, se recomendó que se modificara el Código Penal para reducir el número de delitos sancionables con la pena de muerte, que se creara un comité para la revisión del Código Penal y que se asegurara su plena conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. 30 de noviembre. Estados Unidos decide mantener a Cuba un año más en la lista de países que patrocinan el terrorismo. La administración de Joe Biden consideró en su informe que, y cito, el gobierno cubano no respondió formalmente a las solicitudes de extradición de los líderes del ELN, Pablo Tejada y Pablo Beltrán, presentadas por Colombia. Además, el informe esgrimió el reclamo que se ha mantenido por décadas de que Cuba continúa albergando a varios prófugos de la justicia estadounidense buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas. 1 de diciembre. En Estados Unidos, el fiscal general informa la detención de Víctor Manuel Rocha, ex diplomático de Estados Unidos en varios países latinoamericanos, que según sus propias declaraciones, llevaba más de 40 años espiando para el gobierno cubano. Rocha ha sido vinculado a la llegada al poder de Evo Morales en Bolivia y Néstor Kirchner en Argentina. Fue segundo jefe de la Oficina de Intereses en La Habana y formó parte del grupo de asesores del Departamento de Estado y del Comando Sur, por lo que durante todos esos años ha tenido acceso a información extremadamente sensible y pudo influir sobre las políticas de Estados Unidos. Este es considerado uno de los casos de espionaje más devastadores en la historia del país. Ante toda esta situación, la imposibilidad de los dinosaurios para ofrecer soluciones y el temor a una nueva oleada de protesta, la única alternativa que se les ha ocurrido a los dirigidos por Polanco es la implementación de una PSYOP a la cubana. PSYOP, operaciones para transmitir información e indicadores seleccionados a las audiencias para influir en sus motivos y razonamientos objetivos y, en última instancia, en el comportamiento de gobiernos, organizaciones, grupos y grandes potencias extranjeras. Siguiendo este concepto, se publica en la Gaceta Oficial número 8, extraordinaria del 7 de diciembre del 2023, la Resolución 19 del 2023, que tiene como función principal establecer la lista nacional de personas y entidades, y cito, que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países en función de actos de terrorismo. La lista nombra a 61 personas y 19 entidades, casi todos radicados en Estados Unidos. Estos son los puntos que más nos han llamado la atención.
La inclusión de personas que murieron recientemente nos hace pensar que esto no es más que la publicación de una lista que había sido elaborada mucho antes y que por la premura ni siquiera les dio tiempo a revisarla. En la lista se incluyen nombres de reconocidos luchadores en contra de la Revolución Cubana que incluso en algunos casos ya han sido condenados en el suelo estadounidense por violar las leyes de este país en la comisión o preparación de acciones en Cuba o contra funcionarios o entidades cubanas fuera de la isla. Personas que casi nadie es capaz de identificar o asociar a acciones contrarrevolucionarias y a varios de los influencers con mayor audiencia de los que no parece que se les pueda probar más que su ejercicio de la libre expresión, dándole al grupo una composición totalmente disociada. 3 días más tarde, el 10 de diciembre, fue presentado en la emisión estelar del Nadie TV un reportaje especial del asesino de reputación estrella Humberto López, en el cual se dio cuenta del arresto de un ciudadano cubano que supuestamente planeaba llevar a cabo actos de sabotaje contra la integridad física de funcionarios públicos. Toda una película como si del Rambo caribeño se tratara. En el reportaje se hace mención de armamentos, cuando en realidad solo se le incautó una pistola con 3 cargadores y un puñado de balas extra. Nada, que si se tratara de alguien queriendo cometer un crimen pasional, también aplicaba el caso. Para complementar toda esa narrativa, el 11 de diciembre se publicaron imágenes del juicio público que se le realizó a 3 implicados en supuestos actos contrarrevolucionarios realizados en La Habana. Los 3 implicados, después de dar declaraciones inculpatorias, fueron condenados a 30, 25 y 20 años de privación de libertad, respectivamente. Cual rompecabezas donde todas las piezas encajan a la perfección. Con estos hechos se elaboró una confirmación de la ejecución de actos terroristas y el papel que desempeñan desde la Florida algunos de los enlistados en la organización, promoción y financiamiento de estas acciones, como si realmente existiera una escalada contrarrevolucionaria enfocada en la violencia. Sin minimizar el hecho de estas designaciones, a nuestro entender arbitrarias en muchos casos, y las severas condenas impuestas, ¿qué resultado ha tenido todo este paripé hasta ahora? La inclusión en la lista de los influencers ha garantizado la repercusión y el alcance popular que una operación como esta requiere para lograr el mayor impacto. De no haber sido así, posiblemente nadie le hubiera prestado interés a la ahora famosa lista. Además, ha enviado una clara amenaza a los que desde fuera utilizamos las redes para emitir nuestras opiniones en contra de los que tienen a Cuba sumida en la miseria. Un ejemplo de la extraterritorialidad que tanto esgrimen. El arresto y subjugación de una persona supuestamente con intenciones de llevar a cabo acciones que pongan en peligro la integridad física de las personas o la estabilidad de la población ha encendido todas las alarmas y activado los sistemas de prevención delictiva dentro del país. Algo que no se había logrado con las denuncias del aumento de actos violentos como robo y ataques con armas blancas. A la vez que se facilitó material a esa opinión pública internacional que siempre está ávida de que se les permita justificar y expresar su apoyo al régimen de La Habana. 2 años después de las protestas del 11 de julio y ante un estado de ebullición, la severidad de las condenas en el juicio reciente sirve de recordatorio a los cubanos de lo que este sistema es capaz de hacer con tal de mantener bajo control a un pueblo que cada día experimenta más dificultades. En nuestra opinión, todo esto solo busca distraer a los cubanos de la terrible situación en que viven y contrarrestar cualquier matriz de opinión que no responda a los intereses del PSC en el ámbito internacional. Por eso, desde nuestra modesta posición, nos comprometemos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión y seguir denunciando y mostrando otra visión a la realidad alternativa que cada día desde el Comité Central tratan de imponerle al pueblo de Cuba. Déjenos saber en los comentarios qué creen de todo esto y qué efecto ven que esté teniendo esta operación psicológica entre el pueblo. Si te ha parecido interesante, dale me gusta y compártelo para que le llegue a más cubanos. No olvides seguirnos en Facebook o suscribirte en YouTube para que no te pierdas próximos videos. Nosotros aquí seguimos, buscando Cuba.